Saludos para todos los amigos de nuestro canal, quienes están en el país y aquellos que viven en el mundo exterior. El director de migración acaba de pedirle a todas las fuerzas productivas y vivas del país no seguir empleando a ilegales del país vecino en nuestra nación. Mucha gente ha criticado esta solicitud que hace el director de migración, diciéndole que él es el responsable, ¿no?, de evitar esa penetración constante que sigue ocurriendo en nuestra nación, en su gran mayoría de ilegales del país vecino y en proporción menor personas que vienen de otros sitios como Venezuela y Colombia, algunos demás países centroamericanos, algo de europeos también. Ahora bien, ¿qué dice el director de migración? Y con mucha razón, que parar esa migración es una responsabilidad de todos los dominicanos, no solamente de él en su condición de director, ni de la dirección que él encabeza. Y ahí tiene razón. Ahora bien, él ha dicho los serios problemas que encontró en esa dependencia a su llegada y que ha ido tratando de subsanar. Dice que tenía unos pocos autobuses viejos y desvencijados para deportarlos, que no había una sola oficina de deportación, que apenas encontró unos 100 y pico de inspectores, muy bajo presupuesto operativo, y que ha ido superando en la medida de lo posible, que ha colocado unos 100 inspectores más, que ha comprado 40 autobuses más, en fin, que está haciendo lo que él puede con los pocos recursos. Ahí tiene razón. Ahora bien, ¿cómo es posible que en un gobierno que se estima que tiene entre 300 y 400 mil personas de más, no hayan podido traspasar 2.000 o 3.000 empleados de esos supernumerarios que tienen en muchas dependencias públicas y pasarlo como inspectores de inmigración y comprarle 200 autobuses más? Y de esos militares que están prestando servicio en bancos y en supermercados y en plazas comerciales, pasarlos para migración también, para darle apoyo a esa dependencia. Lo que pasa es que no hay una posición política seria con este problema de la migración de los ilegales del país vecino de parte del gobierno, porque en primer lugar vive recibiendo instrucciones de Naciones Unidas, que tiene un plan elaborado, ¿no?, para unificar la isla. Ha llenado la Cancillería de pro haitianos, y algo todavía mucho más delicado, ¿no?, es que dicta las políticas migratorias en función de los intereses de grupos económicos particulares locales, dirigidos por dominicanos extranjerizados que aspiran a unificar la isla para que se convierta en un mercado de más de 20 millones de personas de ellos, no tener que pagar impuestos por el cemento que manda el propio presidente de la República, las varillas de los vicines, todo lo que manda Pepín, en fin, toda esa gente que exporta lo que tienen allá en Dajabón, en la parte haitiana, una fábrica, los cibaeños, en fin, todo el mundo que se está beneficiando de ese comercio, que dicen que los mejores clientes son esos y que no se puede molestar. Ese es el problema real que tenemos con esa migración. Intereses de dominicanos, como digo, extranjerizados, que no son dominicanos nada. Buscan el pasaporte para que usted vea lo que son. Y entonces estos politiqueros que nos han desgobernado en los últimos años, que han permitido ese desastre, un pasado presidente norteamericano, socio de importantes grupos empresariales locales, sacó a Joaquín Balaguer, le tumbó 2 años de su gobierno. Y 2 años por ser Balaguer que se le paró en 2 patas, porque otro lo hubiera sacado inmediatamente. Ahí empezó la debacle. Ahí empezó la invasión que tenemos, que lo que busca es que en el corto plazo la población del país del cual Juan Pablo Duarte y los trinitarios nos independizaron sea mayoritario, convocan un plebiscito y ya el país es de ellos. Y ya esos empresarios locales no pagan impuestos y otros se van a beneficiar
de los planes de exenciones fiscales que tienen los Estados Unidos y Europa para el país vecino, que ya pasaría entonces, bueno, seguiría en manos de lo que es el país, ¿no? que va a ser, que es la República de Haití. Fíjense qué problema tan serio tenemos nosotros. Y tiene razón cuando dice el director de Migración, que todos los dominicanos debemos de empoderarnos en este programa y empezar a hacer presión y empezar a movilizarnos, pero sobre todo en el 2024 tratar de que un dominicano honesto, nacionalista y capacitado sea gobierno, porque solamente de esa manera se va a poder resolver ese problema. Cuando aparezca un hombre con pantalones parecido, que no podrá ser igual a Joaquín Balaguer, pero que se parezca, que se la juegue, o que también imite al jefe, porque con el jefe no entraban los haitianos, y no había muro, ni había un guardia que se atreviera a dejarlos pasar, ni había un empresario agrícola que se atreviera a ponerle una finca, ni tampoco de la construcción. Porque aquel hombre se daba a respetar con medidas drásticas que, como en países como estos desorganizados, sin educación, sin respeto a la ley, se consiguen las cosas. Definitivamente ese problema solamente se va a resolver cuando llegue un nacionalista capacitado y con carácter, para no usar la palabra que nosotros los dominicanos conocemos, de las cosas que se llevan entre las piernas. Solamente así podremos nosotros los dominicanos preservar nuestra nacionalidad, nuestra independencia y librarnos de ese tremendo mal que significa cargar con una población que no tiene ningún tipo de preparación, ni académica, ni moral, ni intelectual, que no nos aporta más que pobreza y miseria, que va a destruir nuestra cultura, nuestro símbolo patrio, nuestro idioma, nuestra educación, todo, y que nos va a convertir en el poco tiempo en un desierto y en una verdadera favela en toda la isla, como han hecho por la parte de ellos. Esa es la triste verdad. Y ojalá que los dominicanos nos pongamos las pilas, como se dice vulgarmente, con eso. Las autoridades, ¿no?, de la parte de vecinos de la isla liberaron a un diplomático dominicano que se encontraba secuestrado desde hacía varios días. El gobierno dominicano hizo las gestiones diplomáticas, habló como tenía que hablar con las fuentes de poder que manejan realmente esas bandas, que no son los tigres que la gente cree. Bueno, son los empresarios, los políticos, los policías y el gobierno de ese país. Se montó una especie de, bueno, vamos a decir que un plan, ¿no?, donde se movilizaron fuertes tropas en la puerta fronteriza, ¿no?, de Jimaní. Se montó un operativo ahí, que más bien una fanfarria fue para meterle miedo, pero eso ayudó, porque le hizo saber a las fuerzas que gobiernan el país vecino que los dominicanos iban a actuar en consecuencia, se iban a dar a respetar. Y fíjense cómo fue liberado este diplomático rápidamente. Ahora bien, lo importante es que las autoridades de inteligencia y militares dominicanos tomen la responsabilidad debida con los movimientos de los diplomáticos dominicanos de ese país vecino cuando vengan a su país, que no vengan en vehículos, y si lo hacen, que vengan fuertemente escoltados. Lo correcto es que vengan en helicóptero, por lo menos hasta la parte dominicana, ¿no?, porque todos sabemos el desorden que hay allá, y todos sabemos los intentos de humillarnos, de provocarnos, de irrespetarnos de parte de quienes dirigen esa nación. Igualmente, proteger debidamente a esa embajada, a esos consulados dominicanos, y proteger a quienes nos representan allá. Colocar una fuerza militar como ocurre en todas partes del mundo, y más en lugares como ese, en un país que no es un país, que es una zona viable, ¿no?, desorganizada,
un Estado fallido. Entonces hay que colocarlo seguridad de vida y apropiada que proteja a los dominicanos que trabajan en condiciones de diplomáticos y de cónsul en ese Estado vecino fallido. Señores, es increíble. A pesar del tremendo escándalo que se ha armado y la gran protesta que el país ha instaurado con el asesinato, el crimen de un joven dominicano en un cuartel policial, ahora resulta que aparece otro video de 2 policías golpeando a una mujer embarazada en la provincia de Montecristi con una niña ahí, de manera brutal y salvaje. Estos 2 delincuentes uniformados no tenían la suficiente el bagaje, la capacidad de reducir a la obediencia a una mujer flaca, famélica, embarazada. No le cayeron a palos. Y el video se lo subieron. Ahí está otro escándalo. Ahora di que lo suspendieron. Todos sabemos qué va a pasar. Ahorita lo trasladan a otro sitio. Y siguen los golpes y los palos, como ocurrió también con otro escándalo en Ocoa, donde hace menos de 15 días que fue asesinado un joven. Bueno, pues a otros le dieron una paliza en un destacamento tan grave que el muchacho está interno en el hospital Salvador Begotier con problemas de nervio y psiquiátrico por las vejaciones que sufrió. Y esos son los casos que conocemos. Pero eso ocurre a diario aquí. Lo que pasa es que el joven que se les revele a esos policías ante los maltratos verbales y físicos, las palizas y las golpizas que dan, entonces lo desbaratan. Le caen entre todos a palos y por eso han muerto varios. Y hay muchos que han quedado destrozados, que ni siquiera se da a conocer eso. Y eso no puede seguir ocurriendo en un país en vías de desarrollo. Necesitamos un debido estado de derecho, de respeto al ciudadano. Y que esos delincuentes sean separados de las filas militares y policiales realmente. Ojalá que nos pongan caso, ¿no?, en este sentido, para que evitemos una tragedia. Un día va a ocurrir una desgracia. Ustedes lo verán que va a ser así. Otra cosa, dice un miembro de la Comisión de Reforma de la Posición Comunicadora que ellos entregaron hace 5 meses el informe del presidente, su informe sobre lo que había que hacer para reforma policial, y que este hombre no ha hecho nada, lo tiene en su despacho. Mientras tanto siguen los escándalos, siguen los líos, siguen los abusos y siguen los atropellos de todo tipo. Otro dato que nos llamó la atención, indignante y preocupante, es que dicen que hay un coronel activo de la policía, que es el jefe de seguridad de la plaza comercial esa, de donde se llevaron preso al joven que fue asesinado. Pero no solamente es ese que está ahí. Los bancos, los supermercados, los centros comerciales, las tiendas, todas están llenas de militares y policías activos haciendo servicio, con oficiales de alta graduación como jefe de seguridad, gente que es pagada con los fondos del pueblo dominicano, con el presupuesto nacional, y militares que debieran estar en la frontera, debieran estar en medio ambiente o en migración, protegiendo al pueblo dominicano, sirviéndole a empresarios privados pagados con los fondos del presupuesto de la nación. Policías que debieran estar patrullando en las calles, como este coronel que estaba ahí en esa plaza, combatiendo la delincuencia en todas las provincias, en todos los barrios, sirviéndole a empresarios privados. Y todo el mundo sabe, menos el presidente de la República, porque el DNI no le informa esas cosas, ni los otros, Jotador, todas las jodiendas de esa calle aquí de seguridad. Al presidente no le informa porque entendemos que él no lo sabe. Porque si sabe esto, entonces es un gran irresponsable, ¿no? El presidente no sabe cómo es que se maneja eso, esos guardias, esos policías, cómo es que se asignan al sector privado. Todo el mundo sabe cómo es, qué es lo que pasa en ese sentido. Menos el presidente de la República, que es el hombre mejor informado, pero hay muchas cosas que no se le hacen saber. Porque ni el político ese que controla el DNI, ni el jefe, que es el organismo del presidente, porque los demás les responden a guardia.
secretario de Estado, a jefe, no, pero el del presidente es el DNI. El que está ahí, el político que aspira a muchísimas cosas, no le dice lo que está pasando y por eso él no actúa. Otro caso muy delicado. Acaban de descargar a la fiscal y los agentes del NCD acusados de ponerle drogas en una barbería de Villa Vázquez a unos jóvenes. Oigan esto, delincuentes judiciales y policiales que le ponen droga en una barbería, lo descargan. Entonces van a seguir poniéndole como hacen en los barrios cada rato a la gente. Agarran 8 o 10 muchachos, los suben a una camioneta y si los padres no van a llevar dinero, entonces lo someten. Como conocemos un caso de un joven relacionado con nosotros, que lo montaron en una camioneta 3, 4 horas. La familia no fue y lo sometieron, lo acusaron de ser narcotraficante, de tener una balanza y varios. Un infeliz que trabajaba en una lavandería, que dormía ahí desbaratado el pobre. Tuvo 2 años preso, porque los padres no fueron. Entonces, este descargo de la justicia independiente, ¿qué dirá la Procuradora General de la República Independiente de este caso? Lo conocen, apelarán. Porque mandar para la calle a esta delincuente, esta fiscal, que intentó irse del país, eso es lo grave. Y esos policías, entonces, carta abierta para que otros fiscales y policías sigan haciendo lo mismo, metiendo a jóvenes en la cárcel, haciendo los expedientes falsos para chantajearlos, para humillarlos y para sacarle dinero. Eso es parte de los problemas que hay que resolver aquí. Como hemos dicho, el debido Estado de Derecho que no se cumple. En el plano internacional, el Parlamento Europeo propuso prohibir todas las exportaciones de petróleo ruso y sus derivados, pero dicen que fracasó por oposición de varios países como Hungría, Eslovaquia, Austria, Serbia, que dicen que no pueden permitir eso porque sus países van a quebrar. Porque sus ciudadanos se van a ver obligados a no poder movilizarse en el transporte público por falta de combustible, porque sus empresas van a quebrar por falta de energía, van a tener que votar muchísima gente, va a venir un crack económico, porque no va a haber energía en la casa, ni va a haber aire acondicionado en el verano, ni va a haber tampoco calefacción en el invierno. Fíjense cómo se complican las cosas en este sentido, ¿no? Lo que es el plano internacional, perdón. Otro elemento complicado, ¿no? Es que ahora la Federación Rusa dice que va a ampliar el pago en rubro para todos sus productos. En los próximos días, el presidente de la Federación Rusa va a emitir una resolución donde va a obligar al pago en rubro a los países que no son amigos, incluyendo los 40 que componen la OTAN, los 27 de la Unión Europea. Va a haber que pagar los combustibles, carbón, gas, petróleo, madera, fertilizantes, alimentos, minerales, metales, partes industriales, todos los productos, que la Federación Rusa exporta, tendrán que ser pagados en rublo, a lo cual se niegan los europeos. Los rusos dicen que de esta es la única forma que pueden asegurarse el pago de sus exportaciones por parte de la guerra mundial que tienen contra la OTAN y la Unión Europea, y también a la vez fortalecen su moneda, que ya está sumamente fortalecida después que se había caído. Y ya podemos hablar del petróleo, y más bien del rubro ya mundial, que va a competir y va a desplazar al dólar, y va a desplazar también al euro en una gran parte del comercio mundial. Eso viene, eso es parte de la guerra que tenemos por ahí. Es una realidad, pero es así. Otra cosa, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, se niega a recibir al Papa Francisco, que le pidió una audiencia para mediar en esta guerra, en este conflicto que amenaza a la Unión Europea, amenaza al mundo entero y a toda la humanidad con una conflagración mundial. ¿Por qué el presidente de la Federación Rusa se niega? Bueno, primero es porque veía al Papa como muy ligado, ¿no?, a Ucrania. Inclusive recibió unos niños que fueron a visitar una delegación y besó también la bandera de Ucrania. Entonces Putin lo ve como muy ligado, pero lo real es que
La Iglesia Ortodoxa rusa, que dirige el patriarca Kirill, que es una especie de papa a ese tipo de iglesia, está apoyando abiertamente a la Federación Rusa y tiene malas relaciones con el Papa, que lo acusó inclusive de ser un servil del presidente de Rusia. Esa es la verdadera razón, ¿no?, por la cual este presidente se niega, a pesar de que el Papa entonces dijo en una entrevista que le hizo el diario más importante de Italia que la OTAN era la responsable de esa guerra, porque todo el ruido necesario que montaron fue lo que llevó a Rusia a invadir Ucrania. Fíjense la posición que tomó, muy sabia, ¿no? Buscando que Putin lo reciba y dice que es lo que es un sacerdote. Él quiere ir a Rusia, que no va a ir a Ucrania, para mediar y tratar, ¿no?, de lograr el cese de esa guerra fratricida que ha generado tantos muertos en esos dos países, tanto herido, tanto sufrimiento, desplazado y tanta destrucción de esa nación que se llama Ucrania. Ojalá que el Papa los reciba, ojalá que esta guerra termine, y finalizando, ¿no?, pidiéndole al Eterno, como siempre, su bendición para toda la humanidad, para nuestro país también, para que el mundo se produzca un cambio y evite una debacle mundial como sería una guerra nuclear. A los amigos del canal también les pedimos, como siempre, que nos apoyen, que se suscriban al mismo, que le pidan a sus amigos y familiares que den un clic al fondo a la derecha del botón rojo que dice suscribirse, otro clic a la izquierda donde dice like para que nos apoyen, y de esa forma podamos seguir mejorando nuestras entregas en los aspectos técnicos y de contenidos como lo hemos estado haciendo. Será hasta nuestra próxima entrega.